¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta cápsula Edificando los Muros. Como siempre, manifestamos nuestra gratitud a Dios por la vida que nos concede y también porque me permite nuevamente estar contigo, amor, compartiendo esta cápsula que esperamos que sea de bendición para nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios, de verdad estoy maravillada con todas las cosas que el Señor nos concede ver, disfrutar de su presencia, disfrutar de sus favores y de ti, mi amor, también doy gracias a Dios por tu vida. Y hoy tenemos un tema precioso que hablar con ustedes. Sí. Es de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y esta palabra a mí, la verdad, me deja exhausta. Se acaban mis dudas, se aquieta y sosiega todas nuestras inquietudes, porque cuando vivimos bajo la soberanía de Dios, de hecho todo está bajo la soberanía de Dios, pero cuando nosotros vivimos bajo la soberanía de Dios, tenemos su presencia con nosotros y eso nos basta. ¿Qué nos dice nuestro tema hoy, amor? Nuestro pasaje bíblico? Sí, lo encontramos en el libro de Job. Qué mejor pasaje que Job capítulo 23, en el versículo 13 al 14. Lo leo así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Aquí vemos a un hombre terrenal como usted y como yo, reconociendo la soberanía de Dios. Estamos hablando de Job. Si usted no sabe quién fue Job, se lo digo rapidísimo. Job era un hombre justo, leal, afortunado. Tenía hijos, tenía esposa, tenía muchos bienes. Y en un día perdió todo porque Satanás le dice a Dios, ¿cómo no te va a adorar si tiene todo? ¿Cómo no te va a alabar si tiene todo? Y Satanás le dice a Dios que le deje, que le deje tocar sus bienes, su casa, sus hijos, y Dios le dice nada más su alma no la puedes tocar. Y entonces mueren sus hijos, pierde su ganado, pierde sus tierras, pierde su esposa, pierde su salud, lo pierde todo en un momento. Y cuando está en la calle, lleno de una sarna, se rascaba con tiestos en la calle, entonces habla con Dios y empieza a tener unas conversaciones muy profundas con Dios, de esas que uno tiene cuando está en los momentos más difíciles de la vida. Job empezó a tener estas pláticas con Dios, así que le invitamos para que lea el libro de Job porque está precioso, está precioso. Y entonces cuando él reconoce la soberanía de Dios, es cuando entonces puede ver con claridad el propósito, el plan, el diseño que Dios tiene para nosotros cuando pasamos por procesos o momentos de sufrimiento. Así es. Y bueno, hablar de la soberanía de Dios, mientras tú estás comentando pues esta parte tan importante, debemos recordar que Dios es absolutamente soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, a veces no lo entendemos porque como esta parte de la reflexión que ahora estamos considerando, no debemos olvidar que Dios es un Dios omnisciente. Dentro de los atributos que Dios tiene es la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Entonces, dentro de esa omnisciencia, Dios determina cosas que a veces no entendemos, no comprendemos, ni siquiera las podemos asimilar. Entonces, qué importante es ampararnos bajo las alas del Señor
y saber que dentro de su soberanía Él tiene el poder absoluto para hacer las cosas conforme a su naturaleza, que es perfecta. En Él no hay error, en Él no hay falla, en Él todo lo que Él hace, lo hace bien. Es perfecta, dice la palabra de Dios, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí. Y en esto de agradable, para nosotros a veces no es muy agradable porque choca con la nuestra. Pero cuando pasa el tiempo y cuando Dios nos quita esa venda de los ojos que tenemos por inmadurez, por egoísmo, por terquedad, entonces comprendemos que sí es agradable la voluntad de Dios. Y aquí vemos a un hombre que no entendía por qué estaba pasando todo eso en su vida, por qué tenía tanto dolor. Y aunque siempre él había tenido una comunión con Dios, de pronto ahora la seguía teniendo, pero en una posición distinta de sufrimiento. Y aunque nosotros no siempre entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros o a través de nosotros, es cuando nosotros debemos aprender a confiar en Él. Y por eso nos encanta este sábado poder platicar con ustedes a través de la soberanía de Dios, porque es importante que nosotros aprendamos a confiar en Él y que confiemos que lo que Él ha determinado para nosotros será perfecto. Así es. Muchas personas no aceptan la soberanía de Dios. Incluso muchas personas creen que Dios es injusto y que muchas veces las decisiones o los eventos que ocurren, y cuando decimos es que fue la soberanía de Dios, están en contra. ¿Por qué? Porque nuestros ojos solamente miran lo que está delante de nosotros, pero Dios no. Dios es, primeramente debemos saber que Él es Dios, Él es supremo, Él es soberano y no actúa como nosotros. Cuando Él hace las cosas en su soberanía, está determinado a hacerlas, pero conforme a sus propósitos eternos, conforme a sus propósitos divinos, conforme a sus propósitos que van más allá de una vida tan corta como el hombre, que son 70 u 80 años. Y con cuánta razón Job dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? No quiere decir que Dios actúa de una manera, voy a decirlo así, a capricho, a manera que Él quiere hacer las cosas porque así lo está en ese momento, decidirlo porque así lo quiere. No, Él en cada acción siempre manifiesta, recordemos, que no solamente Dios es soberano, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es omnipotente. Y como lo dije, en su omnisciencia y en su omnipotencia, todas las decisiones que Él toma no pueden ser cambiadas, porque en su soberanía, cuando Dios dice algo que se hará, porque está basada en una naturaleza perfecta, impecable, de santidad, que no hay en Él mancha alguna. Y es que a veces en nuestra vida pasamos por momentos que parecen estar fuera de control. Pérdidas de familiares queridos, enfrentamos dificultades, pérdidas de empleo, que podemos pasar por momentos familiares tan dolorosos que nos dejan sin aliento, literal, sin aliento. Pero es entonces cuando nuestro corazón toma fuerzas al pensar en esta soberanía de Dios. Y hay personas que dicen, bueno, la voluntad de Dios así es, con una resignación, como diciendo, Dios quiere ser malo conmigo, pues ni modo, que lo voy a hacer, ¿no? Pero realmente no es así la voluntad de Dios. No es que quiera ser malo contigo o conmigo. Hay cosas de nuestra humanidad que
enfermedades, accidentes, imprudencias, malas administraciones, consecuencias de nuestras malas decisiones en las que Dios no fue invitado. Y tal vez otras en las que sí fue invitado, pero su soberanía dijo no, cuando nosotros queríamos que fuera un sí. Su voluntad es perfecta. Y esto solamente lo vamos aprendiendo con los años. Y quizá cuando estemos ancianos lo vamos a entender más aún. Porque como Job, cuando pasó todo esto por su vida, lean cuando puedan el final de Job, porque él tiene un reconocimiento de Dios maravilloso. Porque nos cuesta mucho trabajo entender que la vida no se trata de nosotros, sino de Dios en nosotros. Que la familia no se trata de nosotros, sino de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y cuando estamos centrados en nosotros mismos, en que somos los protagonistas, de la vida, realmente estamos perdiendo el enfoque del lente correcto, porque no se trata de nosotros la vida, sino de que aprendamos a reconocer la soberanía de Dios. Así es. Uno de los muchos problemas de la incomprensión de la soberanía de Dios es el conocimiento inadecuado de Dios. Es vital y muy importante comprender los atributos de Dios, conocer a través de la Biblia qué nos revela de parte de Dios, porque las personas que no aceptan la soberanía de Dios es porque tienen una incomprensión inadecuada. Y fíjate, buscando en las Escrituras una definición concisa de la soberanía, es sorprendente que se encuentra en uno de los pasajes de un hombre, incluso un hombre que no esperábamos que él lo dijera, pero que después de su experiencia que él vivió pudo reconocer, y eso se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor, al final de lo que él vive, en Daniel 4, 34 al 35, nos puede dar un ejemplo de una comprensión tan clara, y lo voy a leer lo que dice Daniel 4. Sabemos la historia de Nabucodonosor. Bueno, rápido para los que no la saben, Sí. ¿verdad? Él era un rey muy soberbio, y Dios le hace pasar 7 años en la selva como un animal irracional. Y luego él dice, después de ese quebrantamiento, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reinado por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, aquí hay una definición clara, hay una comprensión clara de que para entender la soberanía de Dios tenemos que entender quiénes somos nosotros. Y bien lo dices, Nabucodonosor, después de esa soberbia, esa altivez, que fue humillado, ahora puede entender que Dios es absolutamente soberano, que Él es Dios, que Él es un Dios todopoderoso y que está por encima de todo. ¿Y en qué momento comprende la soberanía de Dios y quién es Dios, Nabucodonosor? Después de que entiende quién es Él. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, qué es el hombre, para que tengas de él memoria, entonces entendemos: Dios mío, no, tú eres soberano, tú eres eterno, tú eres único, tú eres poderoso. En las palabras de Nabucodonosor, él dice que todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada. Él hace según su voluntad, y la voluntad de Dios es perfecta. Así que pues queremos animar a nuestros hermanos y amigos que nos están mirando en esta reflexión,
primeramente reconozcamos que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. y buena. Y en esa soberanía está manifestada su voluntad. Y cerrando esta cápsula con Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, Si has sido llamado, todo lo que esté pasando en tu vida, aunque no lo comprendas, va a ser para bien. así es. Pues vengamos y reconozcamos nuestra humanidad tan pequeña, insignificante, y reconozcamos la soberanía, el poder, la omnipotencia, la inmensidad, la eternidad de Dios. Él hace todo según su voluntad y según su naturaleza misma, que Dios es perfecto y santo. Y así que, pues yo les invito para que en este momento le digamos, Señor Rey soberano, que reinas en todo lugar, reina también en mi vida. Tú eres soberano, tú tienes el control, el poder y autoridad sobre todas las cosas. ¿Oramos? Amén. Bendito Dios y Padre. Señor, reconocemos tu soberanía, aunque no comprendemos ni entendemos tantas cosas porque nuestra mente es tan pequeña. Pero sabemos que tú, Señor, que eres soberano, que eres eterno, que eres poderoso, que eres perfecto, que eres santo, en tu soberanía gobiernas todas las cosas y que ciertamente nos has dado libre albedrío. Nos has dado también, Señor, como seres humanos, la capacidad de elegir, pero sabemos que por encima de cualquier elección o decisión que tomamos, tú eres soberano y tú estás por encima de todo, mi Señor. Tú estás en control de todo. Tú haces según tu perfecta voluntad. Nos rendimos a ti como Rey, como soberano, como eterno, como único Señor, y reconocemos tu grandeza, tu poderío, tu inmensidad, tu bondad, tu profundidad. Gracias, Señor, por darnos a conocer a través de tu palabra y hacernos entender que solo hay un Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, el cual es soberano y todo lo que quiso ha hecho según su perfecta voluntad. En tus manos está nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Amén. Como siempre, les enviamos un grande y fuerte abrazo y con todo nuestro corazón les pedimos que confíen en la soberanía de Dios. Amén. Dios les bendiga. Aquí les esperamos el próximo sábado y sigamos adelante edificando los muros de nuestro hogar.